Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de Visto Bueno Radio. Hoy lunes 11 de noviembre. Le doy la bienvenida a José Luis Antón, buenas noches, bienvenido. Bien, gracias, licenciado Gerardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches a toda la mesa, a todos, a Monse y a Malú también que están atentos. Saludos allá entre las señas. Todos los hidalguenses que están atentísimos al programa. Muchas gracias, licenciado Juan Manuel Sepúlveda, buenas noches. Doña Carmen, buenas noches a todo el auditorio. Roberto Rico, buenas noches. Muy buenas noches a todos los compañeros del programa. Yo saludo a mi esposa y a mis hijos que me están escuchando. No, bueno, Bien, ya eso. tenemos más radioescuchas. Por lo menos escuchan, por mi caso, Se dos, les agradece tres. mucho. Ya bueno, ya ahí vamos, ahí la llevamos. Gracias en controles a Jorge Martínez, en producción Adriana Arrieta y Francisco Manzano. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Carmen, pues hoy tenemos muchos temas en la mesa. Yo quiero decir a mis paisanos que van a venir a Pachuca que estén con cuidado porque hay intensa neblina en la carretera. A manejar con Bueno, cuidado. también tenemos ahora reporte del tiempo. Claro que es Gerardo Rodríguez. Claro, Prometemos que próximamente para aquellos que nos sigan en internet, vamos a tener una pantalla con el clima, donde vamos a darle una... Como la chica Sí, de Gerardo, va a Milenio, pasar. Es correcto. No van a extrañar Pepe Milenio Antón Televisión. va a hablar cómo está el nivel de rayos en la zona. No se puede dar. ¿Cómo Eso está? ya es venganza. Está de la fregada, yo te lo puedo decir. Tiene venganza a la Pero no pasa con que uno se agache. Pero es que creo que le Eso gustó es el una rayo y lo anda venganza. buscando. Sí, no. Bueno, no se pierda próximamente la sección del clima. Y mientras eso llega, pues hay un tema interesante sobre la mesa que es, creo que fundamental para entender la planeación del Estado de Hidalgo en los próximos años, a qué proyectos apostarle. Es un tema político, es un tema financiero, es un tema de fondo y es el tema de la refinería. Yo creo que sin apasionamientos bien se puede hacer un análisis de lo que ha sido un proyecto que a mi juicio es ya un ícono de una mala política pública. En su diseño, en su implementación, ni hablar de la evaluación porque no podemos evaluar una barda, pero sí una política pública muy cara para el Estado de Hidalgo. Una política que yo creo que en cualquier otro país la capacidad de refinación se establece con una pregunta muy sencilla: ¿cuánto necesitamos refinar al año? ¿Sale o no salen las cuentas? ¿Es o no negocio? ¿Cuánto cuesta y en cuántos años se amortiza? No hay mucho más que pensarle en términos generales. Y aquí fuimos a un proceso, ustedes recordarán que fue algo así como nuestra belleza refinería, donde todos los estados fueron a participar, una pasarela, una final, una gran final entre Guanajuato y el estado de Hidalgo. Guanajuato se endeudó con 1,000 millones de pesos con una empresa fantasma que se llamaba Cereales y Pastas Finas, cuando era gobernador Juan Manuel Oliva. Y bueno, el estado de Hidalgo sale, entre comillas, ganador de ese concurso. De haber sabido. Hoy siento que ganamos el boleto de una rifa que a la mera hora no se llevó a cabo y el boleto costaba 1,500 millones de pesos. Hoy la deuda es mayor, ya platicaremos de ello, pero el tema de fondo es, en primer lugar, creo que en términos de la capacidad de refinación, ¿necesitamos una refinería, sí o no? ¿Necesitamos una refinería de casi 14,000 millones de dólares, como la que se acabó planteando, sí o no? ¿Había que hacerle en Hidalgo? ¿A qué costo? ¿Y cuál es el futuro? Porque hoy el Estado ya paga las consecuencias de una política pública muy mal implementada por Petróleos Mexicanos, anunciada por el presidente Calderón con bombo y platillo, reanunciada cada 18 de marzo, confirmada por los titulares de energía, incluso hoy uno es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, por los directores de Pemex, sin duda. Creo que es en verdad un caso de estudio. Entonces, pues abiertos los micrófonos, Gerardo, Juan Manuel, Roberto, ¿cómo lo ven? Una primera reacción. Pues la primera reacción yo creo que es un tema que sorpresivamente e intempestivamente nos llega a los hidalguenses, porque
ante un proyecto en el que estaban fundadas ya muchas expectativas, en razón de que, bueno, se nos puso a competir en el sexenio del presidente Felipe Calderón a dos entidades federativas, como lo dijiste, Pepe, a Guanajuato y al estado de Hidalgo, para quien pudiera tener los polígonos con la certeza jurídica de la propiedad para podérselos adjudicar a la paraestatal, a Petróleos Mexicanos. Pues bueno, pues hoy termina con una situación de que simplemente no es posible, que no hay los recursos suficientes para poderla llevar a cabo. Así habla de ello el senador de la República, David Penchina Group, en donde, bueno, pues lamentablemente hoy los hidalguenses nos vemos en la imperiosa necesidad de que si hay reforma energética, es posible que se pueda construir el tema de la refinería. Pero pues no te lo garantiza absolutamente nada, o sea, no hay absolutamente nada para que te lo pueda garantizar, y más aún, tenemos entendido que sí se requiere inversión, pero bueno, creo que aquí a nuestros gobiernos no les ha quedado claro el término de planeación. El término de planeación y sus derivados implica que tú vas a formular un proyecto, y que ese proyecto va a ser costeable y va a ser sustentable hasta el inicio de sus operaciones. Pues parece que no hubo planeación, parece que simplemente fue un chascarrillo que se echó el presidente de la República en ese momento, Felipe Calderón, y dijo, bueno, vamos a poner a concursar a dos entidades, y quien gane se va a llevar la refinería Bicentenario y la vamos a construir, pero sin planeación alguna, porque hoy no hay recursos para poderla construir. Entonces hablamos de que se le han invertido más de 4,000 millones de pesos para que la barda perimetral, los estudios, llevan todo eso. Imagínate, si hoy se echa la borda, se está echando no simplemente la deuda del Estado que contrajo, sino se está echando más eso, el tema de más de los 4,000 millones de pesos, que se está echando muchos millones de pesos a la basura, simplemente porque no es costeable y no le es redituable a la paraestatal. Y dice más David Penchina, no resulta una prioridad para la paraestatal el tema de la refinería Bicentenario. Pues no sé, creo que pero es el presidente de la Comisión de Comisión de Energía del Senado. Pero Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía y presidente el director de Pemex, ya dijeron lo mismo. Pero mira, perdón, si gustas. A ver, a mí a veces me parece que vivimos en el mundo bizarro, ¿no? Derivado de que, bueno, la ley camina con rumbo a Actopan y la práctica va como apuntando para la Mesopotamia. O sea, vamos en rumbos totalmente diferentes. El artículo 26 constitucional crea el sistema de planeación democrático del desarrollo nacional. Y además de una manera muy clara establece cómo se va a hacer cómo se conjunta este sistema de planeación sobre la base de la participación de los sectores sociales y demás. Hay todo un sistema dentro de la ley para que los servidores públicos se ajusten a los presupuestos establecidos. Tan es así que se constituye como delito en el Código Penal Federal el peculado. O sea, si un gobernante decide utilizar el recurso que le dieron de la carretera para ir a Cebolletas, o sea, y decide aplicarlo en la supercarretera México-Pachuca, por ese solo hecho comete delito, o sea, por ocupar en otro espacio. Pero aquí no. En la práctica nos encontramos que en el afán de congratularse con los posibles electores o en una coyuntura política, ofrecemos obras sobre las rodillas. O sea, el proceso de que hablaba el licenciado Rico hace un momento, bueno, es un proceso en donde debe de ponderarse con estudios profesionales lo que se va a hacer. Digo, parece mentira, pero para echar a andar un Oxxo, los que van a hacerlo hacen todo un estudio para ver cuánta gente pasa, si pasa en taxi o pasa a pie, en fin. O sea, no puedo entender que para hacer una refinería salgan con que sí, y que dijo luego su mamá que siempre no, pero además con esa candidez de que, no, es que no era necesario. Pero ¿cómo? Y el Estado, los hidalguenses nos quedamos verdaderamente apabullados. O sea, ya nos endeudamos, ya nos metimos en problemas y ahora resulta que no, pues que siempre no.
Entonces, bueno, este es un ejemplo más de la facilidad con que se prometen las cosas. Digo, por no hablar de nuestro aeropuerto, que también nos lo prometieron y que tampoco se va a hacer. Pues bueno, creo que va a ser para papalotes. Para Texcoco, ¿no? Que ya el 1 Sí, de diciembre ya. o sea, pero sin embargo, bueno, se hizo la promesa formal en ese sentido, y no se nos dijo que era un aeropuerto de segundo nivel, pero bueno, como que ya nos empezamos a acostumbrar a que se puede decir lo que sea, al fin el prometer no empobrece, mientras no se pague, no tenemos problema, ¿no? Ahora, fíjate lo que dijo el pasado 8 de noviembre, Pedro Joaquín Copper, el secretario de Energía. Dijo Pedro Joaquín Copper, aseguró que para una refinería como la de Tula, es necesario que Petróleos Mexicanos tenga capacidad de asociación. El complejo tiene un costo, o sea, la refinería Bicentenario tiene un costo de superior a los 11,000 millones de dólares, que lógicamente pues resulta una inversión muy grande para Petróleos Mexicanos. No la tiene, entonces necesita asociarse. Entonces, en ese entorno, en esa plática y en ese diálogo que hubo, David Penchina Group también entró al tema. El senador de la República por el Estado Hidalgo, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, donde externó que la nueva refinería, la Bicentenario, solo tiene viabilidad si un tercero o varios inversionistas están dispuestos a invertir en un marco legal que permita ampliar las capacidades de Pemex para que, sin renunciar a la propiedad de la Rectoría Económica del Estado, se pueda abrir la apertura de la combinación de capital público y privado. Lo que pasa es que ha sido una refinería que en el proyecto se planteó muy cara. Es decir, la refinería Bicentenario no tiene parangón con cualquier otra refinería en México o incluso en el extranjero. Hay refinerías por 900 millones de dólares. Oye, pero ¿de veras el gobierno cree que una vez que haya la reforma van a llegar los inversionistas extranjeros a invertir en México por carretadas de millones de dólares? Sí, ahorita pueden asociarse con Pemex. Bueno, que hay muchos tiradores, eso sí. A ver, pero ¿a qué pastel? Tiradores bajo qué condiciones, quieren todo el pastel. A ver, Al pero parecer vaya, son con los chinos. primero yo creo que habría que pedirle opinión al subsecretario Miranda, porque no vaya a ser que se apruebe la reforma y que él la negocie como negoció lo de la reforma educativa, en donde ya están aceptando de que bueno, esto de la del escalafón, bueno, habrá que verlo, la evaluación pues también habrá que verla. Ellos no la van a hacer. Entonces, bueno, apostar a que venga una reforma, en primer lugar, no es seguro que se vaya a dar. Segundo lugar, aunque se dé, no es seguro que vaya a funcionar, claro, porque podemos aprobar la reforma constitucional y negociamos a la media hora que siempre no, que se dijo pero no se dijo, y que o sea, ahora sí que se llama, hágase pero no se cumpla. Entonces, bueno, sí habría que, o sea, estamos hablando de cosas total y absolutamente ambiguas, cosas fortuitas, podemos decir. Entonces, si apostamos a eso, a que hay una reforma y que la reforma se mantenga y que realmente se aplique, híjole, estamos apostando pero mira, muy elevado. Tienes mucha razón, pero el problema que tenemos los hidalguenses en lo particular es que creímos que iba a haber un cambio real en el país. ¿Quién nos puso el pie en el aeropuerto del Estado de México? El que era secretario de gobierno es el actual subsecretario de Gobernación, el que es presidente de México era el gobernador del Estado. Hicieron toda una serie de maniobras alrededor y se quedaron con el pastel del aeropuerto que no les funcionó, porque lo iban a hacer, no funcionó por los machetes, ¿no? Pero así ha sido y seguirá siendo, o sea, la verdad es que es muy perverso lo que hicieron, y es más perverso que el gobierno actual teniendo la posibilidad de fomentar el desarrollo de un estado como Hidalgo, que además que es vecino, está en una situación de desarrollo con mucho atraso en proporción al Estado de México y a otras entidades del centro de la República. En lugar de que se generen condiciones, pues es un bloqueo absoluto por todos lados. Hay intereses muy marcados, ¿no? Bueno, ok, pero entonces vamos a señalarlo públicamente y a cobrar las facturas que hay que cobrar. Pues la factura más grande es la que le debe el presidente cancela visitas a Hidalgo, no viene, no generan las inversiones, el Estado de Hacienda pues, seguramente va a dar un presupuesto disminuido. Hay que protestar, hay que gritar. Digo, esa obra, Hidalgo sale beneficiado que no se haga, en un momento por la cuestión de la contaminación. Si ahorita llegara a Tula por lado del Arco Norte, no ves la ciudad por el smog que hay, por la cantidad de contaminantes y el olor que hay en Tula, pues la otra iba a ser igualita, igual de contaminante, pero representaba la posibilidad de un desarrollo al interior del estado, a zonas al interior, nada tampoco nos garantizaba que fuera a ser así, regional. pero no por empleos, no, porque la derrama que iba a existir
y quizá los que vinieran a vivir para trabajar derramaran algo y pues, generaran riqueza, ¿no? Pero pues, si nos quedamos agachados con ese tema, con el aeropuerto agachados, pues ¿qué nos queda? Ya no sabes por dónde irnos, ¿no? Porque hay zonas del estado, o sea, Pachuca está muy bonito, pues, puentes, vehiculares, desarrollo Ciudad de México, pero métanse un poquito para la Sierra, la Huasteca, y van a la realidad de nuestro estado, ¿cuál es? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué alternativas hay? O sea, ¿qué plan B tiene el gobierno del estado de Hidalgo para impulsar el desarrollo del estado? ¿Hacer casas, más casas de interés social? Pues no veo yo por dónde nos podamos mover. La promoción industrial está nula en el estado, nula. Yo no veo al secretario la promoción industrial. Yo no veo al secretario de Economía del estado de Hidalgo de una promoción, desarrollo económico, de una promoción a nivel nacional o internacional buscando atraer industria. Yo no lo veo por ningún lado. No lo veo. Entonces, pues ¿qué? El turismo está totalmente olvidado en el estado. Olvidado, no sé qué sector del turismo está olvidado. Y ahí le vamos siguiendo en algunas cosas. Entonces yo creo que sí hay que tomar con urgencia un plan B y empujar los proyectos, otros proyectos más cercanos a nuestra realidad, pero hay que hacer algo porque pasan los años y seguimos igual. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio.